Paquín Estrada, señores, el pionero y el hombre de acero del que pocos hablan en las grandes ligas, pero que fue un extraordinario. Señores, gracias. Edward Ventura, en nombre de Nación MVP, les saluda, les da las gracias por su apoyo incondicional de siempre. Por favor, suscríbase a nuestro canal si usted no lo ha hecho. Si ya lo hizo, por favor, denle like al contenido y dejen sus comentarios. Señores, si pudiese sintonizar el primer juego de la doble tanda que disputaron los Mets de New York contra los Expos el día 14 de septiembre del año 1971, quizás hubiese deseado, no hubiesen nadie deseado haberlo hecho, señores. Los Mets estaban en medio de una temporada en la que terminaron en el cuarto lugar y su campaña, señores, ya estaba definida para entonces, mientras que los Expos de Montreal terminó con 11.5 partidos por debajo de los Mets de New York. Así que probablemente habían pocos aficionados presentes cuando el mexicano Francisco Paquín Estrada, un receptor de 23 años para la época, reemplazó al careta titular Jerry Groth en la parte alta de la sexta entrada. Permitió un fastball que no causó daños en el marcador y conectó un sencillo en la parte baja de la séptima entrada. Tuvo otro turno, pero falló con un rodado. Estrada llegó a las grandes ligas sin muchas fanfarria a su alrededor, pero su salida, señores, su salida causó incluso menos ruido. Todo a pesar de haberse convertido en el primer receptor nacido en México en la historia de las grandes ligas, pero muy pocos lo sabían para entonces. Además, ese segundo turno del día fue su último en la liga, por lo que terminó con un promedio de por vida de 500 exactamente. Así es, señores, pues sin embargo, a pesar del breve paso de Estrada por las mayores, con su país es un salón de la fama. Es uno de los mejores en la historia del béisbol mexicano, señaló Horacio Álvarez, historiador del Salón de la Fama del béisbol mexicano, en una conversación. México tiene una liga invernal y otra de verano, y él tiene récords en ambas ligas. Estrada solo participó en un partido en las grandes ligas, pero ciertamente eso no era lo que muchos pensaban para un jugador con tanto talento. Paquín se integró al legendario equipo de los Diablos Rojos cuando apenas tenía unos 18 años en el año 1966. Para 1970 ya era una superestrella. En esa temporada bateó 303 con 18 cuadrangulares, 24 dobles y además dio 11 triples. El último receptor en dar tantos patazos de 3 bases en un año fue Tim Cover en el año 1966 con un total de 13. Había mucha expectativa, señaló Álvarez. Venía de una temporada espectacular con los Diablos Rojos de México. Eso fue lo que lo llamó la atención a los scouts para llamarlo a las grandes ligas. La expectativa era iba a ser una potencia, pero al final solo disputó un partido en el que ni siquiera fue titular. El Sporting News informó ese día que los Diablos Rojos habían enviado a Estrada a los campamentos primaverales de los Yankees en el año 1970 para observar sus entrenamientos y un campamento de liga menor, dándole a Estrada su primera experiencia en Estados Unidos, aunque eso pues pareció ayudarlo a la campaña que tuvo en México, y el tema del idioma seguía siendo un problema. Según el columnista Red Smith, su incapacidad de hablar inglés lo dejó relegado en los campamentos de los Yankees e incluso llevó a Estrada a llegar tarde a los campamentos de los Mets por haberse perdido en el camino. Para el momento en el que llegó a las mayores, solo tenía 19 jugadores mexicanos en la historia que habían visto acción en las grandes ligas, dijo Álvarez. En aquellos tiempos, si lo preguntabas a los jugadores mexicanos, te dirían que el hecho de no hablar inglés era un factor principal. Los Mets tenían a un sólido receptor, Jerry Groth, que no habla inglés y pudo haberlos
pudo haberlo perjudicado. Así es, señores, pues luego determinadas la temporada del año 1971, Estrada fue incluido en uno de los cambios más recordados en la historia. Fue uno de los prospectos que los Mets enviaron a los Angels junto a Nolan Ryan por Jim Fregosi. Aunque Ryan despegó en California, Estrada solo disputó 21 encuentros en la filial AAA de los Angels antes de ser canjeado a Baltimore. Al siguiente año pues lo enviaron a los Cachorros, pero nunca volvió a ver acción en las grandes ligas. Aunque ahí terminó su carrera, fue por el béisbol aficionado. La leyenda de Estrada apenas estaba comenzando. En el año 1974 regresó a México con 26 años y disputó 7 temporadas con Puebla antes de ingresarse al Campeche en el año 1981 y 84, sin dejar de jugar todos los inviernos en la liga de su país. En el año 1985, a sus 37 años, una edad en la que casi todos los receptores comienzan a contemplar el final de sus carreras, Paquín no estaba ni cerca de colgar sus guanchos. Se convirtió en manager-jugador la siguiente década, siendo receptor entre los 22 a 28 juegos por temporada, según su biografía escrita por Rory Costello. Cuando finalmente puso a un lado los áperos de catchers al final de la temporada del año 1994, Estrada había recibido impresionantemente un total de 2.415 juegos, empalmando además 84 cuadrangulares, impulsando 923 carreras y conectando 2.089 hits en la Liga Mexicana. Además, jugó otras 30 campañas en la Liga Invernal, añadiendo unos 1.538 partidos y 1.269 imparables, 74 bambinazos y 514 remolcadas más. Para ponerlo en comparación, señores, el puertorriqueño Iván Rodríguez posee el récord de las grandes ligas con 2.429 juegos como receptor, mientras que la leyenda japonesa Katsuya Nomura, quien empalmó 657 jonrones en las ligas japonesas, capturó una impresionante cantidad de 3.017 partidos. De cualquier manera, casi 1.000 juegos menos que los recibidos por Estrada. A pesar de haber estado detrás del plato durante casi 4.000 juegos, Estrada es aún más reconocido por su paso como manager, liderando a sus equipos en un total de 12 títulos, más de 800 triunfos. También fue el piloto de la selección mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol en el año 2006 y estaba pautado para hacerlo de nuevo en el año 2017 antes de tener que apartarse por problemas de salud que terminaron derribándolo con su fallecimiento en el año 2019. Pues su figura es incluso mayor como manager por las cosas que logró, dijo Álvarez. Fue un gran jugador y un excelente manager. Terminó jugando 30 temporadas en las ligas invernales y 26 de ellas en el verano. Como manager ganó 7 campeonatos de Series del Caribe y 3 títulos en la Liga de Verano. Además, siempre fue visto como una gran persona. Aunque los números de Estradas resultan curiosos, Paquín debe ser recordado por lo que logró a nivel internacional y por tener récords que quizás jamás sean esperados. Es nuestro Johnny Banks, expresó Álvarez. Fue un estudiante del juego y esa habilidad lo ayudó durante su carrera como jugador y como manager. Claro, disputó un solo partido, pero eso ahora es centro de broma al decir que es el mexicano con mejor promedio de bateo en las grandes ligas. Claro, como decía, como cogió 2 turnos en las grandes ligas, uno falló, uno conectó un hit y obviamente eso queda como para 500. Así, señores, andan las cosas alrededor de Estrada, que esperamos que Dios lo tenga en un buen lugar por el excelente jugador que fue
pero más recordado como manager. En fin, un estratega. Que Dios lo tenga en un buen lugar, señores. Y este es, señores, un caballo, señores. Gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros. Les recuerdo que todos los días estamos a las 7 de la noche, hora New York, en vivo analizando béisbol. Eduardo Ventura, en nombre de Nación MVP, les saluda y que Dios les bendiga, mi gente.